Tom tomó el disco del juego y lo miró durante varios minutos mientras se sentaba frente a su computadora portátil. Dado que la computadora portátil de Kyle todavía tenía un 11% de energía, no había manera de que Tom pudiera ver el juego descargado en ella, por lo que solo podía confiar en la suya. Abrió la unidad de CD y colocó el disco, cerró la unidad y esperó a que apareciera la notificación de instalación. Tom tomó el disco del juego y lo miró durante varios minutos mientras se sentaba frente a su computadora portátil. Dado que la computadora portátil de Kyle todavía tenía un 11% de energía, no había manera de que Tom pudiera ver el juego descargado en ella, por lo que solo podía confiar en la suya. Abrió la unidad de CD y colocó el disco, cerró la unidad y esperó a que apareciera la notificación de instalación. Después de unos minutos, apareció la notificación en la pantalla. ¿Quieres instalar Sonic Exe? Sonic Exe. Tom leyó el nombre nuevamente para ver si era correcto. Sintió una pequeña punzada de incredulidad arrastrándose dentro de sí mismo. ¿En serio? El videojuego, realmente maravilloso, nunca antes visto, que Kyle había encontrado y pasó semanas jugando antes de morir era un juego de Sonic the Hedgehog. Tom sintió que su ira aumentaba, pero la reprimió. No se atrevía a maldecir a su amigo por tal estupidez, y quién sabe. Quizás Tom se estaba apresurando demasiado a juzgar este juego. Dispuesto a conceder el beneficio de la duda en honor de su amigo, Tom hizo clic en sí. Apareció un asistente de instalación estándar para Sonic Exe y Tom realizó el proceso. Dirigió los archivos del juego a archivos de programa, marcó para agregar una miniatura en su escritorio y, por supuesto, aceptó los términos del acuerdo. La ventana cambió a la barra de progreso. Después de varios minutos estaba al 1%. Al darse cuenta de que pasaría un tiempo hasta que el juego se instalara por completo, Tom decidió pedir algo de comida para llevar y ver una película. Mientras se instalaba el juego, entró en el sitio web de Domino's, hizo su pedido, una tarta mediana con pimientos verdes y tocino y 2 litros de Coca-Cola, y luego se fue a su sofá y encendió el televisor para buscar una película. En Netflix. Después de que llegó el repartidor y Tom consiguió su pizza, seleccionó The Dark Knight y simplemente se divirtió mientras esperaba que se instalara el juego. Tan pronto como la película llegó a la escena donde el Joker comenzó a manipular a Dos Caras, la computadora de Tom de repente se quedó negra, se apagó. Tom escuchó el leve clic que indicaba su apagado y giró la cabeza para ver la pantalla negra. Deteniendo la película, se levantó para investigar. No parecía haberse sobrecalentado ni nada por el estilo, por lo que supuso que era uno de esos tipos de juegos que requerían reiniciarse antes de completarse la instalación. Esperó a que la computadora volviera a encenderse, y cuando no lo hizo, Tom se inquietó. Seguramente su computadora no experimentó ningún error o virus al instalar este juego, ¿verdad? Después de presionar inmediatamente el botón de encendido, dejó escapar un suspiro de alivio cuando se volvió a encender después de un par de minutos sin respuesta. Esperó a que la computadora se reiniciara, volvió a iniciar sesión y revisó su escritorio. Allí lo vio, en el centro de su escritorio había un icono que parecía ser una X negra, no había ningún nombre debajo de él. Hizo clic derecho para verificar las propiedades, se sorprendió bastante al ver que literalmente no había nada allí, ningún tipo de archivo, ninguna descripción, ni siquiera nada que describiera la ubicación, el tamaño o incluso las fechas de creación. Tom se quedó mirando el icono. La forma en que se veía en el escritorio se parece más a una pequeña fisura negra y agrietada en forma de X. Una elección un poco extraña para un icono, murmuró Tom para sí mismo. Satisfecho de que el juego se hubiera instalado solo, Tom cerró la computadora portátil y volvió a sentarse en el sofá, queriendo terminar de ver su película antes de reproducirla. Una vez que Dark Knight terminó, Tom apagó Netflix, se levantó, agarró su computadora portátil y volvió a sentarse en el sofá. «Está bien, Kyle», dijo Tom, moviendo el mouse hacia el icono X y haciendo doble clic en él. «Veamos qué tiene de bueno este juego tuyo». Tom esperó hasta que su pantalla se puso negra, esta vez sabía que el juego se estaba iniciando. Después de un rato, escuchó algo mientras seguía mirando la pantalla, silencioso pero perceptible. Una caja de música que suena lentamente. Reconoció la canción. Fue el tema principal del primer juego de Sonic the Hedgehog, excepto que solo tocó las primeras notas 2 veces antes de terminar. La pantalla negra cambió tan pronto como terminó la canción. Tom vio en la pantalla un fondo de un cielo azul soleado con nubes blancas flotando lentamente hacia la izquierda. En el centro, frente a las nubes, estaba el título, Sonic, en ese texto familiar en la mayoría de los títulos de Sonic, las leyendas, presione Enter, parpadeante debajo de él. Tom presionó, Enter, como se le indicó, y la pantalla de títulos se desvaneció en el fondo del cielo con un sonido de pitido, computarizado, y luego una voz habló. Tom había saltado, sorprendido por lo repentina que vino la voz de la computadora. Era una voz extraña. Sonaba como el de un hombre joven, al menos algo más joven que él, excepto que sonó apagado.
No era solo el hecho de que hablaba de una manera amistosa, casi infantil, sino que Tom podía decir con solo escuchar la voz que había algo que no estaba bien en ella, como si sonara falso. Hola. ¿Quieres jugar un juego conmigo? La pantalla se volvió negra y luego aparecieron dos opciones, sí y no. Aún manteniendo su curiosidad, Tom hizo clic en sí. La voz habló de nuevo. Impresionante. Ya tengo el juego perfecto que podemos jugar. Uno de mis favoritos. Tom comenzó a detectar una ligera familiaridad en el tono de voz. Era como si quien hablaba intenta sonar como Sonic the Hedgehog. Fue un intento bastante bueno, pero Tom no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal con la forma en que sonaba. La alegría de la voz tampoco ayudó. La pantalla cambió a lo que parecía ser una habitación con poca luz, con tres grandes pantallas de televisión antiguas alineadas en el suelo. Una flecha amarilla parpadeó hacia la derecha al lado del tercer televisor, mostrando más pantallas de televisión. Los subtítulos estaban encima de las pantallas y decían, elige un jugador. Tom miró los televisores, sus pantallas mostraban imágenes de numerosos personajes de Sonic. Primero estaba Tails de Fox, luego Knuckles de Echidna, luego Dr. Eggman, luego Silver the Hedgehog, luego Amy Rose, luego Shadow the Hedgehog, luego Rouge the Bat. Seguido de muchos otros personajes de Sonic, algunos de los cuales Tom no reconoció. Tom estaba bastante sorprendido por la selección de personajes entre los que podía elegir, aunque ya había llegado a la conclusión de que este no era un juego que había creado Sega. Mirando la selección usando las teclas de flecha, se detuvo en Silver. Pensándolo bien, Tom recordó que siempre le encantó jugar como Silver en Sonic 06, así como jugar como él en Sonic Rivals o como en los Juegos Olímpicos de Mario y Sonic. Lleno de nostalgia, presionó Enter en el televisor de Silver. La voz volvió a hablar. Silver, ¿es ese tu favorito? Nuevamente aparecieron las opciones, sí y no. Tom quedó bastante sorprendido de cómo el juego supuso que Silver era su personaje favorito, pero racionaliza que podría haber sido simplemente parte de la mecánica general del juego. Si este juego fue creado por un fanático de la franquicia Sonic, entonces tal vez el creador quería satisfacer las necesidades del jugador permitiéndole jugar como su personaje favorito. Con esa resolución, Tom seleccionó sí. La voz se rió cuando la pantalla se volvió negra. La risa hizo que Tom se pusiera tenso, era una risa inquietante e impropia. Una especie de risa aguda, estridente, parecida a la de un payaso. Me alegro de haber acertado. Está bien, el primer juego que vamos a jugar es el escondite. Todo lo que tienes que hacer es permanecer oculto, y no dejar que te atrape. Tom había notado un gruñido bajo la emoción de la voz. La forma en que había dicho, no dejes que te atrape, sonaba casi demasiado emocionada. Casi depredador. La pantalla se apagó y Tom vio que estaba jugando como Tails. Tom miró la pantalla confundido, no eligió simplemente a Silver para jugar. ¿Por qué estaba jugando como Tails? Este juego ya estaba emitiendo vibraciones muy extrañas para Tom, pero su curiosidad se mantuvo firme. Los gráficos del juego eran en 3D y también se veían muy bien, aunque Tom no podía decir si la calidad gráfica era similar a la de Sonic Unleashed o Sonic Generations. Apareció un pequeño mensaje que decía, probablemente sea mejor si juegas esto con un controlador. Tom rápidamente tomó su controlador Xbox 360 con cable y lo conectó a su computadora portátil, y después de jugar con las opciones para hacer que el controlador funcionara, comenzó a mover a Tails y miró el entorno en el que se encontraba. Tails estaba en una ciudad, uno completamente desprovisto de vida y parecía estar algo en ruinas, emitiendo una especie de sensación distópica al lugar en general. El cielo era un perpetuo amanecer nublado. Tom estaba sorprendido por la cantidad de detalles de este pueblo fantasma vacío por el que hizo correr a Tails, explorando distritos y entrando a edificios. La forma en que se veía todo le recordaba al tercer segmento de Speed Highway de Sonic Adventure, excepto que era mucho más grande, más abierto y, por supuesto que era decrépito, silencioso, sin música y sin personajes, NPC o enemigos. El asombro de Tom lentamente cambió a incertidumbre y luego preocupación a medida que exploraba la ciudad. No pudo encontrar un alma viviente en ningún lugar dentro de este mundo tranquilo y sombrío. Él estaba solo. De repente, la preocupación de Tom por encontrar habitantes en la ciudad en ruinas pronto fue reemplazada por un sentimiento cada vez más abrumador, un sentimiento siniestro que no pensó que sentiría al jugar un videojuego. Tom no podía identificarlo, pero comenzó a tener la sensación de que no estaba solo en absoluto, que había algo, ahí fuera, en la misma área que Tom. No era como si lo estuvieran observando, sino más bien como si algo estuviera ahí fuera, en la ciudad en ruinas, buscándolo. Tom sintió un miedo brotar dentro de sí mismo que nunca antes había sentido. No estaba preocupado por su avatar, Tails. No podía explicarlo, pero sentía que él personalmente estaba en algún tipo de peligro. Hizo que Tails corriera por las calles porque no quería entrar a ninguno de los edificios, temiendo quedar indefenso ante lo que le aterrorizaba.
Tom también había comenzado a notar que tampoco parecía haber ninguna manera de salir de esta enorme ciudad vacía. En todo caso, parecía como si estuviera regresando a los mismos distritos, a los mismos edificios a medida que intentaba alejarse de ellos. Cuando Tails entró al distrito que tenía una plaza, la fuente estaba seca y un edificio cercano doblado y al borde del colapso, Tom había visto algo cerca. Sonic caminaba por la plaza de manera bastante casual, excepto que cuanto más lo miraba Tom, más comenzaba a notar cuán diferente era el modelo de personaje de Sonic, o al menos más diferente en comparación con Tails. Los brazos de Sonic eran completamente azules, y le faltaban guantes y zapatos, sus manos y pies también eran azules. El color de la piel de su vientre, orejas y cara parecía ser de un extraño color pálido. Cuanto más miraba Tom a este Sonic, que seguía caminando tranquilamente de espaldas a Tails, sin darse cuenta de que el personaje de Tom estaba en la misma área que él, más confundido estaba Tom con su diseño. Simplemente se veía mal. La criatura azul se detuvo en seco antes de que pudiera dar otro paso, su pose congelada en medio de la caminata. Ese miedo abrumador por su propia vida regresó dentro de Tom cuanto más miraba a Sonic parado allí, de espaldas a Tails, en esa pose de caminar congelado. Luego, Sonic giró lentamente para ver a Tails y, por primera vez, Tom pudo ver bien el rostro de la criatura. Efectivamente, el color de piel de este Sonic era un extraño pálido, pero fueron los ojos los que más llamaron la atención de Tom. Los ojos de Sonic normalmente eran verdes y estaban unidos en cada juego en el que participaba, y por lo que Tom había visto, los ojos de Sonic estaban separados, como los ojos de Tails, con los iris completamente negros, como el Sonic clásico. Este Sonic de aspecto extraño miró a Tails por un momento y luego, para sorpresa de Tom, lentamente movió sus ojos hacia Tom. No podía creerlo, este Sonic lo estaba mirando directamente. La criatura azul sonrió con una sonrisa caricaturesca y luego habló con la misma voz que escuchó antes. Vaya, no eres muy bueno en este juego, ¿verdad? Tom no podía creer lo que estaba viendo y escuchando, su respiración se aceleraba mientras miraba la pantalla. No había manera de que esta criatura le estuviera hablando o mirando. La criatura rió con esa risa aguda y payasada, luego habló de nuevo, su voz más infantil, más burlona, como si fuera un niño intimidando a Tom. ¿Qué pasa? Actúas como si nunca antes hubieras visto un erizo. Sonic dio un paso hacia Tails. Tom entonces, para su horror, vio los iris negros extendiéndose sobre los ojos blancos de la criatura como agujeros crepitando y aumentando de tamaño hasta que los ojos estuvieron completamente negros, su sonrisa se ensanchó más y Tom pudo ver que la criatura tenía colmillos. Colmillos grandes y afilados, más colmillos de los que normalmente caben en la boca. Este no era Sonic. Tom inmediatamente hizo que Tails huyera de la criatura mientras continuaba transformándose. Mientras lo hacía vio la expresión de terror en el rostro de Tails. Tom no se detuvo a mirar a la criatura mientras se transformaba, no quería verla. Tenía que alejarse lo más posible de esta cosa, este monstruo. Tom había hecho entrar a Tails a un hotel, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse. Pero luego, cuando abrió una puerta y entró corriendo, para sorpresa de Tom, había terminado en un lugar completamente diferente. Podía ver llamas ardiendo alrededor de Tails. Esta vez estaba en una gran zona boscosa, con fuego por todas partes. Mientras Tom movía la cámara para observar el infierno a su alrededor, pudo ver el trauma y la desesperación en el rostro de Tails, negándose a acercarse más a las llamas sin importar cuánto Tom lo hiciera moverse. Esto molestó a Tom, sintió una extraña sensación de lástima por el pobre niño zorro. Entonces la voz volvió a sonar, esa terrible voz adolescente falsa. Esta habitación. Curiosamente este es su lugar favorito. Tom movió la cámara para ver de dónde venía la voz. Notó, asomando entre un arbusto, lo que parecía ser la cabeza de Sonic, excepto que estaba pálida, de pelaje oscuro y con una cara de aspecto extraño. Los ojos ahora son solo pequeños puntos negros como pinchazos, y la sonrisa era solo una línea ancha, negra y curva, como si alguien la hubiera dibujado con un marcador o crayón. Tom miró la cabeza confundido. Parecía bastante surrealista. La forma en que se veía la cabeza era como si pudiera haber sido la cabeza de un muñeco de Sonic. La cabeza se levantó y Tom vio que terminaba en una especie de zarcillo delgado y negro, que se elevaba desde el suelo como una especie de flor. La cabeza parecía una muñeca, se balanceaba y balanceaba con bastante pereza. Tom lo habría percibido como inofensivo si no fuera por el terror abrumador que había estado experimentando hasta ese momento, y pudo ver que Tails estaba al borde de las lágrimas mientras se encogía ante este extraño ser. La cabeza del muñeco hablaba con la voz de la criatura, excepto que ahora su voz había cambiado. Era mucho más joven, mucho más parecida a la de un niño, y Tom pudo ver que aunque hablaba, su boca no se movía en absoluto. A este pequeño y adorable zorro le encanta jugar con el fuego aquí, ¿no? Tom vio a Tails negar con la cabeza sin desesperación, y también pudo ver que Tails estaba tratando de formar palabras él mismo, pero estaba demasiado asustado para hablar.
El muñeco le habló a Tails, su voz dulce pero igual de burlona. ¿Qué pasa, amigo? ¿No te gusta jugar conmigo? Tails sacudió furiosamente la cabeza en señal de negativa, las lágrimas corrían por su rostro mientras estaba sentado mirando la cabeza de la muñeca. La cabeza de la muñeca se rió, un indicio de la carcajada de payaso bajo la risita de ese niño mientras balanceaba más su cabeza. Luego respondió con una especie de voz condescendiente y cantarina, un gruñido mucho más notablemente audible en la última palabra mientras lo miraba fijamente. Mentiroso, mentiroso, a mí no me estás engañando. De repente, algo surgió del suelo y se enroscó alrededor del cuello de Tails. El zorro gritó de dolor cuando Tom se dio cuenta de que era alambre de púas. Tails arañó desesperadamente su propio cuello para quitar el cable que lo envolvía fuertemente, su cuello comenzó a sangrar mientras se ahogaba y lloraba. Mientras esto sucedía, el fuego comenzó a extenderse a su alrededor hasta quedar envuelto en él. Tom no pudo hacer nada más que observar cómo el pobre niño zorro se retorcía y gritaba en las llamas. Observó cómo el pelaje amarillo de Tails comenzaba a ennegrecerse y arder, sus ojos se inyectaban en sangre, su cuello sangraba más mientras gritaba de agonía y terror. Luego, Tom gritó cuando la cabeza del muñeco de repente se arrastró desde el costado de la pantalla peligrosamente cerca, oscureciendo lo que le estaba sucediendo a Tails y mirando directamente a Tom. Pudo ver que la sonrisa se hacía más real y se abría para mostrar esos enormes colmillos. Los pequeños puntos para los ojos estaban creciendo en tamaño y formando grietas en la cara de la muñeca, y 2 puntos rojos comenzaron a brillar desde dentro de la negrura de los ojos cada vez más abiertos. Esa horrible risa de payaso se hizo presente con los gritos, a pesar de que los labios del muñeco aún no se movían. Tom ya tuvo suficiente, esto era demasiado. Inmediatamente golpeó con el dedo el botón de encendido y apagó la computadora. Se produjo un silencio sonoro cuando la pantalla se quedó en negro. Tom se sentó allí, jadeando, empapado en sudor. Todavía podía escuchar la risa de la criatura y los gritos de Tails en su cabeza antes de desaparecer. ¿Qué carajo, Kyle? Tom farfulló con incredulidad. ¿Qué tipo de juego compró Kyle? Claramente este no era un juego aprobado por Sega. Seguro que pusieron un mensaje espeluznante en Sonic CD para ahuyentar a los piratas informáticos, pero no había manera de que desarrollaran un juego como este, y mucho menos lo lanzaran al público. Tom estaba convencido de que la criatura que vio en el juego no era Sonic en absoluto, no solo por su comportamiento, sino también por cómo se veía el modelo, cómo comenzó a volverse más monstruoso y esa cabeza de muñeca que vio minutos antes de que Tails fuera incinerado. Todo sobre Sonic en ese juego estaba completamente mal. Tenía que haber sido hecho por alguien que no fuera Sega, porque no había manera posible de que esa cosa realmente hablara con Tom, ¿o sí? Tom se pasó las manos por la cara con un suspiro, sintiendo que el sueño anulaba su estrés por lo que acababa de suceder. Uf. Es solo un extraño juego de fans. Tiene que serlo. Se dijo a